Televisa presenta. Muy buenas tardes, yo les voy a hablar sobre lo que es un calibrador o también conocido calibrador pie de rey o en algunas partes conocido como vernier. Bueno, el calibrador fue un instrumento muy similar que se utilizó en China, pero este instrumento estaba elaborado de bronce y en la actualidad lo elaboran de acero inoxidable templado y cromado. Este es un instrumento de medición que nos permite medir piezas de caras internas y externas o en algunos casos de profundidad, y es más preciso que una regla, porque comúnmente conocemos una regla está elaborada de madera o de plástico, pero al rato de su elaboración viene con cierto tipo de fallas, y esto nos perjudica en el campo automotriz, ya que si medimos con un instrumento impreciso nos puede dar unos valores, nos arroja unos valores inexactos y nos puede perjudicar. Y ahí es lo que entra este instrumento que es el calibrador. ¿Por qué? Porque es un instrumento que nos arroja unos valores precisos y exactos. Y así no tenemos inconvenientes al rato de medir una pieza. El calibrador consta de dos partes principales. Una parte fija, que es simplemente una regla que viene con dos sistemas métricos. Uno que es el sistema inglés, que es en pulgadas, y otro que es el sistema internacional, que es en centímetros. Y la otra parte es la parte móvil, que es simplemente una corredera que se desliza paralelamente a la parte fija de la regla. Tipos de calibradores. Comenzando primero por el calibrador vernier o pie de rey, que es el que en este momento estoy sosteniendo en mi mano. Este calibrador es el más común y el más conocido y se puede encontrar fácilmente en todo tipo de talleres, automotrices, industriales y de la industria metalmecánica. Este tipo de calibrador se separa en tres partes diferentes. El calibrador vernier común, que en este momento es el que estoy teniendo aquí en mi mano. Una versión más avanzada que sería el calibrador digital y una versión anterior que sería el calibrador analógico o de carátula. ¿De qué nos sirve tener este calibrador? Este calibrador sirve para realizar las medidas externas, las medidas internas y las medidas de profundidad. Como la industria de la mecánica cada día va avanzando y se va especificando, han surgido nuevas necesidades y por ende nuevos tipos de calibradores para mejorar la medición y su precisión. Entre ellos tenemos el calibrador específico para profundidad. Como su nombre lo indica, va a dar una medición más precisa de las profundidades de los objetos. En teoría, este calibrador está haciendo la función de esta pieza de aquí, también conocida como profundímetro. La está especificando y la está unificando para poder obtener una medida más precisa de la profundidad. Ya. El siguiente calibrador sería el calibrador de interiores. En este caso podemos observar un calibrador interior digital para una mejor precisión. La ventaja de los calibradores digitales en sí es que pueden ser cambiados de milímetros a pulgadas y la lectura es dada directamente por el calibrador. El operario no debe realizar ninguna medición ni ningún cálculo. Es para mejorar la eficiencia y también la necesidad de tiempo, que es bastante reducida en lo que respecta a la mecánica. Este tipo de calibrador unifica las paletas que sirven para las mediciones internas del calibrador, para mediciones internas. En general, los tipos de calibradores surgen por la necesidad de los mecánicos a generar medidas más exactas y una mejor calidad del trabajo al finalizar. A pesar de que se muestran en este video estos tipos de calibradores, en el mundo puedes encontrar muchos más. Mi nombre es Eri Guerrera y a continuación voy a proceder a explicar lo que vendría a ser las partes de un calibrador pie de rey. ¿Qué encontramos en un calibrador pie de rey?
Pues bueno, como principal que nos permite hacer la medición, encontramos las tenazas exteriores. ¿Qué nos permite esto? Pues obviamente medir artefactos, como podemos ver aquí, de esta manera. ¿Qué se recomienda para medir con las tenazas exteriores? Pues colocar el artefacto o el objeto en el medio para que no exista alteraciones al momento de obtener resultados de la medida. Como segundo tenemos lo que vendría a ser las orejas, que nos permite medir, obtener resultados de artefactos interiores, de su interior, de su diámetro. Por ejemplo, en cilindros, de esta manera vamos a obtener un dato y una medida exacta. Como siguiente, ¿qué encontramos? Encontramos lo que vendría a ser la regla graduada, y esta se divide en dos. ¿En cuáles son estas dos? Pues la primera parte, que vendría a ser la parte inferior, como se puede ver aquí, que esta está numerada, perdón, en milímetros y en centímetros. Ya, y la segunda que encontramos, que vendría a ser las pulgadas, aquí arriba, que nos permite obviamente obtener resultados en pulgadas. Ya, otra parte muy importante también del calibrador es el nonio. Esta parte de aquí que se mueve y todo, pues es el nonio. El nonio también se divide, por decirlo así, en dos partes, como la escala graduada. La parte de abajo, que nos permite obtener los resultados en milímetros, y la parte de arriba, que nos permite obtener resultados en pulgadas. Luego tenemos la varilla de profundidad, o también conocido como aguja de profundidad, que es esta parte de aquí que podemos observar en el calibrador, esta varilla, que obviamente, como su nombre lo indica, nos permite medir lo que vendría a ser profundidades de cualquier artefacto, ya sea un cilindro o cosas así que también usamos en la mecánica automotriz. Listo, entonces eso nos permite obtener resultados de la profundidad de cualquier objeto. Ya como último tenemos el freno o el seguro que tienen todos los calibradores pie de rey, que su principal función es, al momento de medir un objeto, medir un artefacto, pues asegurar y que el nonio no se mueva. De esta manera aseguramos y obtendremos un resultado exacto. Y pues hay otros tipos de calibradores que tienen el seguro o el freno aquí abajo, es un botoncito. En este caso no es así, es un tornillo. Como pueden ver, el tornillo gira, entonces realizamos la medición y aseguramos para asegurar el calibrador y de esta manera no tener ninguna alteración al momento de obtener los resultados. Bueno, a continuación les voy a enseñar a cómo se debe realizar la debida lectura de un calibrador pie de rey. Para esto deben tener en cuenta de qué tipo de calibrador van a utilizar y a qué escala está graduada. Para esto, en el siguiente ejemplo vamos a tener un calibrador pie de rey 1/20, el cual su regla graduada va a ser de 20 centímetros y su nonio va a estar graduado de 0,05 milímetros, por lo cual cada línea del nonio va a valer 0,05 milímetros. Por lo que si identificamos la primera línea va a ser 0,05 milímetros, la segunda va a ser 0,10 milímetros, la tercera 0,15 milímetros y así sucesivamente. Pero en cambio, en la regla graduada vamos a tener 1 centímetro y si queremos expresarlo en milímetros vamos a tener 10 milímetros. Acá tenemos 20 milímetros y si queremos en centímetros, 2 centímetros y así sucesivamente. Bueno, para medir tenemos que ocupar el objeto a medir en la mitad de las mordazas para exteriores, de esta manera, que esté ubicada en el centro de las mordazas para que así sujete mejor la pieza y tengamos una medida exacta del objeto a medir. Pero si colocamos la pieza de esta forma apegada a la regla graduada, vamos a tener medidas erróneas, lo cual nuestro calibrador nos va a dar la lectura, pero al momento de ponerla en práctica
vamos a tener otro tipo de medición. Para esto, ya colocado el objeto, con la ayuda de los sujetadores ajustamos para que la pieza no se mueva y tengamos estático el nonio y poder hacer la debida lectura. Ya hecho esto, retiramos la pieza y verificamos que el nonio no se desplace. Como no se desplaza, el observador debe estar enfrente del calibrador pie de rey, como se muestra en lo siguiente. Vamos a hacer la debida lectura. Vamos a primero hacer la lectura de la regla graduada que vamos a tener en centímetros, el cual antes del 0 vamos a tener que contarlo. Tenemos 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, casi 27. Tendríamos 2,7 centímetros. Pero si queremos en milímetros, tendríamos 27 milímetros. Como esta medida de calibrador nos da con milímetros más en el nonio, tenemos que identificar la línea que mejor coincida en el nonio. Así que vamos verificando de todas las 20 líneas que tenemos y la que mejor coincida va a ser la del número 85. Para esto, tú debes que estar muy pendiente de qué línea es la que mejor coincida. En este caso tenemos el 9. Mira, el 9. Así que tendríamos 27,90 milímetros. Esta vendría a ser la lectura de un calibrador pie de rey 1/20. Bueno, aquí como pueden observar un motor, vamos a ver en qué parte podemos utilizar un calibrador pie de rey, ya que podemos encontrar, aquí solamente podemos encontrar medidas externas. Vamos a ver que podemos medir, por ejemplo, la entrada del aceite, podemos medir parte interna o parte externa. También podemos medir los tipos de mangueras para saber, al momento de comprar, para saber la medida exacta para adquirir el producto. Bueno, también tenemos lo que es más importante, que se puede medir con un calibrador pie de rey, lo que vendría a ser el cardán, ya que necesitamos medir lo que es la parte externa y interna, que son muy importantes y viene con una medida precisa, que podríamos decir que si falla unos milímetros, no podría ser para el vehículo indicado. También podemos medir con el calibrador pie de rey todo tipo de rolimanes. Por ejemplo, aquí vienen los rolimanes, y entonces ahí podemos medir con el calibrador pie de rey. También en las partes externas podemos medir lo que vendría a ser los cilindros, el desgaste que produce. También podemos medir lo que vendría a ser los pistones. También lo esencial que podemos medir son el desgaste de las bujías. Bueno, en eso podemos utilizar en las partes externas. Hay muchas cosas más que podemos utilizar, como por ejemplo el desgaste de una tapa de radiador o eso. Y tenemos por acá adentro, tenemos un sinnúmero de cosas que podemos medir con el calibrador pie de rey. Precisamente podemos medir todo tipo de pernos, ya sea lo indicado, o sea, el perno que necesitemos para el motor.